escucharte, Bueno. una alegría escucharte y también un saludo grande para Nahuel. Gracias. Y desde ya muchas gracias por este espacio. Bueno, Robertito, estaba escuchando entonces Sí. la introducción, digo, que ustedes tienen posibilidad de, además de leer la noticia, de ver cómo, o ya tienen un programa como para tratar de evitar estos casos. Sí, y justamente quiero aprovechar, Pablo, esta oportunidad para contarles un poco cómo se actúa en estos casos y los procedimientos que ya están estipulados para este tipo de situaciones. Nosotros tenemos un protocolo que funciona hace muchos años, incluso el protocolo está antes de la creación de nuestra Secretaría de Estado, en forma conjunta con el Ministerio de Educación, y obviamente que tiene intervención todas las áreas que tienen que activarse cuando esto sucede. Nosotros actualizamos hace muy poco tiempo esta guía de intervención, donde el docente, una vez que detecta a un alumno con sustancia, automáticamente tiene que hacer dos cosas. En primer lugar, comunicarse rápidamente con la familia, y en segundo lugar, comunicarse directamente con la policía. Como se trata de sustancia, obviamente que el docente en un primer momento no puede intervenir sin la presencia de la autoridad o el tutor de ese menor, y también en este caso de la fuerza pública. Así que ese sería la guía de intervención. Pero después dijiste algo que es muy muy importante también. Ojalá se trate de un hecho aislado, donde entendemos que si un menor tiene sustancia, también no puede quedar solamente en un hecho aislado y creer que no va a pasar, sino que hay que hacer un trabajo con la familia. ¿Qué está pasando? Si se detecta y la familia reconoce o sabe si ese menor está en consumo o por qué tenía esa sustancia en su poder, básicamente. Nosotros estamos trabajando muchísimo con las escuelas, estamos trabajando muchísimo en socializar esta guía de intervención. De hecho, esta semana estamos... Perdón, Roberto, 11 Sí. años es una edad que ustedes registran como inicio del consumo también, o quizás también menor edad. Hay casos de chicos que... No, se ha detectado, y nosotros una de las cosas que tenemos en el observatorio de drogas que funciona dentro de nuestra Secretaría de Estado es publicar las estadísticas, y eso está a disposición de todos, y obviamente que hemos detectado casos en menores de 11 años. Entonces, nosotros no tomamos a ninguno de estos hechos como aislados, pero sí obviamente que nos ponemos a disposición de la institución, como ha pasado muchas veces, para trabajar un acompañamiento, para trabajar una capacitación, una sensibilización, y también ponernos a disposición de la familia. Siempre decimos que no estigmatizamos a ninguna persona, porque no podemos trabajar con este tema en la estigmatización, pero sí el acompañamiento y todo lo que el Ministerio tiene como recurso para poner a disposición tanto de la escuela como de la familia. O sea, está muy muy interesante, digamos, la parte institucional, digamos, hay un sistema de contención. Vos me decías que el protocolo en este caso, porque fueron las docentes que se dieron cuenta, ¿no? Que el chico... y después obviamente que la justicia hará lo propio, que tiene que ver con investigación propiamente dicho, por qué le llegó a ese chico ese pedazo Pablo de marihuana, ¿no? Como le dicen. Totalmente, ¿no? Claro. Totalmente, Pablo, y yo creo que ahí tiene que ser una alerta para todos. Claro. Una alerta para todos. No podemos normalizar este tipo de situaciones, y obviamente que si sucedió hay que tomarlo con la seriedad del caso. Por eso también me parece importante charlar con usted y explicar, porque por ahí la gente dice cómo se actúa en estos casos, y nosotros una de las cosas que hacemos siempre dentro de las capacitaciones con los docentes, con los directivos, es reforzar, más allá de que ellos ya tienen este protocolo en las direcciones, reforzar las intervenciones y clarificar el circuito. Así que los primeros que tuvieron que estar al tanto de esta situación fueron los padres y la fuerza de seguridad. Claro, totalmente. ¿Estás bien, Roberto? Sí. Pensé que habías tosido. Se nos fue el entrevistado.
Cuando vos evaluás el tema de cuando se hace obviamente el trabajo de campo, Sí. de investigación sobre el comportamiento de las adicciones, la iniciación, ¿hay una especie de estudio socioambiental que te marca a vos como secretario de prevención dónde son los lugares de inicio que tiene un niño? Porque es un niño a los 11 años. Sí. No es un pibe, es un niño. Sí, sí, sí. Sí, digo, ¿Vos te sabés, marcan Pablo? qué es la juntada del barrio, la casa si los padres tienen adicciones, ¿Vos sabés el fulbito de la esquina, qué sé yo, el kiosquero que dice el primero te lo regalo y el segundo te lo vendo, no entiendo, pero viste más o menos el contexto. Es increíble y valoro tu pregunta porque me da la posibilidad de explicar algo que fue muchas veces mi pregunta cuando yo recién empecé en todo esto, cómo tener un parámetro para ver dónde se inicia. Y la verdad es que esto, al ser un problema que es multicausal porque no tiene una sola causa, y vos lo describiste con muchísima claridad, uno, en primer lugar, antes de conocer esta temática, meterse lleno, también corrió el riesgo de estigmatizar en algún momento y decir, está acá o está allá. Pero cuando uno comienza a trabajar, se da cuenta que puede estar en todos lados. Entonces, siempre decimos que lo más fuerte que tenemos que hacer nosotros es trabajar sobre la prevención y fortalecer los factores de protección de cada niño. Vamos a hablar de los niños porque puntualmente ahora estamos hablando de un caso, ¿no es cierto?, de un chico de 11 años. Fortalecer esos factores de protección que una familia, que un adulto, que ese tutor responsable puede brindar a ese niño. ¿Por qué? Porque los factores de riesgos pueden ser todo esto que vos lo mencionaste. Puede estar en el barrio, puede estar en la junta, puede estar en la salida, puede estar en el mismo entorno de la escuela. Entonces, si un niño tiene los factores de protección bien consolidados, si un niño tiene bien en claro a qué decir que sí y a qué decir que no, sin tener en cuenta a veces la presión del grupo, esto que vos decías, el espacio del fulbito, claro, que antes era tan natural que muchos de nosotros íbamos a la cancha y nuestros padres estaban totalmente tranquilos que el deporte era sano y saludable. Hoy está ese riesgo, se corre ese riesgo de que puede llegar a haber la propuesta de tomar un poquito. Entonces, no podemos ignorar que este problema se puede dar en cualquier escenario, pero ahí es fundamental lo que esa persona tenga incorporado. Y nosotros siempre decimos que la prevención, aunque no se vea, siempre va a ser lo más efectivo, y obviamente que también ese factor de protección que necesita ese niño tiene que estar dado desde todos los ámbitos a donde ese niño se mueva o asista, ya sea la escuela, ya sea el barrio, el fútbol, ya sea el docente, ya sea una comunidad de fe, tal cual, ya sea una práctica deportiva amateur o federada, como nosotros decimos, pero todo tiene que apuntar a darle herramientas que cuando llegue el momento, porque a todo le va a pasar en algún momento que te sentís mal, toma esto, que tenga la capacidad de decir no y gestionar las emociones. Roberto, sí, perdón, Pablo. Y en cuanto a números, ¿cómo estamos? ¿Estamos mejor que el año pasado? ¿Peor? En el caso de, hablamos de niños y de jóvenes que tienen acceso al consumo de sustancias. Nahuel, ahí te comparto algo. Yo creo que lo que nosotros logramos en estos años con la Secretaría de Prevención de Adicciones es visualizar la problemática, que creo que era un gran desafío, y justamente la creación de esta Secretaría apuntó a eso. Entonces, ¿qué sucede? Para nosotros hablar del tema, visualizar y hacer que se hable, la cuestión está haciendo que mucha gente que consumía pero que no estaba registrada, que no buscaba ayuda, ahora comience a hacerlo. Bien. Yo creo que en cuanto a números, obviamente que cuanto más se hable, van a aparecer los casos, y son positivos que aparezcan porque uno puede identificar y empezar a buscar ayuda. Claro. Lo que sí seguimos haciendo es una fuerte concientización, por ejemplo, que estaba muy naturalizado cuando nosotros llegamos, el tema del alcohol, sobre todo los menores de edad. El alcohol sigue siendo para nosotros
un problemón. Un problemón. ¿Por qué? Porque el alcohol no solamente en menores dificulta un montón de cosas cognitivas, sino también muchas veces los fines de semana vemos todo lo que sucede en la ruta, con los accidentes de tránsito. O sea, el alcohol sigue siendo un gran desafío y lastimosamente al ser una sustancia legal, mucha gente no la tiene no la tiene incorporada como algo malo. Está bien. Entonces, Roberto, estamos trabajando fuertemente en eso sí. y obviamente que esos números siguen siendo alarmantes todavía. El caso de este chiquito de 11 años en Jardín América me lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Sobre todo eso que nosotros que ya estamos muchos años viendo el comportamiento del narcotráfico en la frontera. Siempre pensamos que en algún día el narcotráfico siempre va un paso adelante, lamentablemente, de las instituciones del Estado, ¿no? Porque lamentablemente es así en el mundo. Estados Unidos lo padece, lo sufre. Fíjate que estarán lanzando una flota al Caribe para ver si puede controlar el tema del narcotráfico. A lo que voy es esto. Ustedes cuando cruzan información con las fuerzas de seguridad, la primera pregunta, y si es así, en ese laburo, ¿cuántos pibes son llevados a convertirse dealers o parte de la organización de narcotráfico? Misiones, con la frontera que tenemos, es bastante vulnerable, hay que decirlo, no por falta de compromiso de la fuerza, sino porque están desbordados con la cantidad de kilómetros que tenemos, y bueno, y eso es lo que significa. Pero ustedes tienen esa estadística. Hay muchos pibes, muchos jóvenes, adolescentes que caen presos por ser dealers y ser parte del consumo, porque a veces se convierten en dealers para satisfacer lamentablemente su adicción. Sí, acá hay un punto que también está bueno por ahí separar. Nosotros como Secretaría de Estado tenemos una función específica que si bien trabaja a la par, pero no tiene esa injerencia que tiene la Fuerza de Seguridad. Nosotros trabajamos en la prevención y en el abordaje de la persona que transita el consumo y no estamos, obviamente, en esa tarea que vos bien lo describís. Sí, te entiendo, pero por ahí tienen números, ¿viste? Te dicen, che, loco, de cada 10 detenidos, 8 son menores de 16, ¿viste? No, nosotros, y también te puedo dar esas estadísticas, porque tenemos los CEMOA, los Centros Menores en Conflicto con la Ley. Hoy por hoy, en los CEMOA han pasado cerca de 1.500 jóvenes que tuvieron conflicto con la ley, que nosotros entendemos que son números donde no todos los casos, pero sí muchos casos, obviamente son hurto y robo, que siempre decimos que pueden estar asociados a la búsqueda de algún elemento para después venderlo por sustancia. Claro. Porque muchos pibes que van a los CEMOA tienen problemas de consumo. Ahora, los números obviamente que nosotros manejamos son estos que yo te estoy diciendo. Después está el registro que llevan las fuerzas de seguridad federal y provincial en relación a la incautación y en ese caso cuando se hacen procedimientos y son detenciones siempre se está hablando de un mayor de edad. Lastimosamente hay una cultura que nosotros venimos trabajando muchísimo, que es volver a la cultura del trabajo. A veces el ofrecimiento que tienen esta gente es de la plata fácil, es para qué te vas a sacrificar formándote, trabajando años para lograr un título, si acá el camino más corto te muestra esto y esto. Entonces, yo creo que ahí tiene que estar nuestro desafío y hay que hacer un cambio de paradigma y es instalar una cultura del esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, que vuelvo a repetir, no se lleva solamente con la tarea de una Secretaría de Estado. Esto es una tarea conjunta. Nosotros decimos la prevención es un compromiso de todos. Este tiempo que ustedes me están dando es extremadamente valioso porque hay gente que está escuchando y puede llegar a decir, bueno, yo puedo colaborar en esto, yo puedo aportar en esto, yo desde mi tarea puedo ayudar en esto. Y eso es lo que nosotros tratamos de lograr en cada sensibilización. Pero es una tarea difícil, es un problema no de Misiones solamente y Argentina, es un problema, vos lo escribiste, mundial, y lastimosamente a veces el narcotráfico va un paso adelante y lo que tenemos que hacer es bajar la demanda
para que obviamente desaparezcan lo que ofrecen y satisfacen esa demanda. Roberto, sabemos que las adicciones, las drogas, no hacen una distinción de clases sociales, pero ¿puede ser que prevalezcan más en algún sector quizás más carenciado de la sociedad? Mirá, es un tema que yo vengo trabajando muchísimo y me estoy dando cuenta que obviamente la estigmatización hizo que se vea que está en determinados lugares en más que otros. Pero hoy, si hablamos de adicción, tenemos que focalizarnos no solamente en la sustancia, Nahuel. Claro. ¿Por qué? Porque lastimosamente hoy también tenemos otro tipo de adicciones, como la ludopatía, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando hablamos de adicción tenemos que hablar de objetos, Sí. Sustancias o actos. Claro. Y ahí, lastimosamente, en algunos lugares, estas adicciones que fueron apareciendo, como las apuestas online, las Sí. apuestas en línea, El los vapor. juegos de azar, el vapor, que quizás no va a estar en un sector social donde nosotros decimos acá sí. Entonces, esto es transversal, puede golpear a cualquier clase social y obviamente que al diversificarse la propuesta del consumo, nosotros también como Secretaría de Estado tenemos que generar nuevas herramientas para trabajar esos consumos en los distintos ámbitos. Tal cual. Roberto, querido, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dispensaste para hablar de este tema. Muchísimas Por favor, Pablo, por favor, Nahuel, a ustedes muchísimas gracias y deseo que tengan un buen día. Dale, Igualmente. un abrazo grande. Bueno, Roberto Padilla, ministro secretario de Prevención de Adicciones, tiene